Irlanda es considerado uno de los países de Europa con mejor economía, uno de los países con mejores posibilidades laborales, con mejores salarios, uno de los mejores países para ir a estudiar inglés, un país para ir a crecer profesionalmente, a desarrollarse profesionalmente. Pero el último tiempo es uno de los países que más jóvenes está perdiendo. Año tras año, miles y miles y miles de jóvenes deciden dejar Irlanda y emigrar desde Irlanda hacia otros países de Europa, incluso Estados Unidos, Canadá, Australia. ¿Qué es lo que está pasando con Irlanda? ¿Por qué tantos jóvenes deciden irse? ¿Sigue siendo Irlanda una buena opción para emigrar? ¿Ya no es más una buena opción? ¿Ya no es más una buena opción para ir a estudiar inglés, para ir a crecer profesionalmente, para ir a obtener buenos salarios? ¿Qué es lo que está pasando? De todo eso les quiero hablar en este video, porque los últimos años ya son más de 700.000 los jóvenes que decidieron emigrar de Irlanda e irse a vivir a otro país. Incluso muchísimos jóvenes luego de terminar la secundaria deciden probar suerte, estudiar y formarse en otros países de Europa. Así que si estás pensando en emigrar a Irlanda, querés ir a estudiar inglés, tenés pensado emigrar a Irlanda para ir a crecer profesionalmente, quédate en este video. Por si es nuevo por acá, me presento. Yo soy Aya Cipriano, creadora de contenido y asesora migratoria. Me dedico al asesoramiento personalizado de todos los que quieran emigrar de Latinoamérica a Europa con ciudadanía, sin límite de edad. Llevo más de 3 años asesorando y más de 2.000 casos asistidos al día de la fecha. En este canal van a encontrar un montón de información gratuita sobre cómo emigrar de Latinoamérica a Europa y cómo trabajar remoto desde cualquier parte del mundo. Si todavía no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo y debajo del video van a encontrar todos los enlaces a las asesorías personalizadas migratorias que ofrezco y a los cursos de trabajo remoto. Ahora sí, continuamos con el video. Como saben, durante mucho tiempo Irlanda fue considerado uno de los destinos con mejores posibilidades laborales, con mejores posibilidades de crecimiento, buenos salarios, estabilidad económica, estabilidad política y social. Fue elegido durante muchos años como un excelente destino para emigrar. Muchísimas personas incluso yendo a Irlanda a buscar trabajo, con una visa de trabajo como profesional altamente cualificado, y muchos jóvenes eligiendo Irlanda como destino para hacer la famosa Visa Work and Study, una visa que te permite emigrar a Irlanda para formarte y estudiar inglés, obtener un mejor nivel de idioma y por ende luego quedarte mediante una oferta laboral. Son muchísimos los jóvenes que han elegido Irlanda como destino principal para entrar en Europa. Dentro de todos los países que componen la comunidad europea, Irlanda fue durante muchos años el país más elegido. Sin embargo, en el último tiempo ya se viene viendo una ola migratoria muy grande desde Irlanda hacia otros países. Mayoritariamente eligen países como Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Muchos jóvenes incluso terminan la educación secundaria y deciden probar suerte automáticamente, comenzar su universidad o incluso ir a buscar trabajo a otros países de la Comunidad Europea antes de empezar estudiando en su mismo país. Lo cierto es que el último tiempo Irlanda cambió muchísimo, sobre todo entró en una crisis de vivienda, una crisis habitacional que lamentablemente no se ve únicamente en Irlanda. Esta crisis ya se puede ver y se puede sentir en muchísimos países de Europa y en muchas ciudades importantes de Europa como Barcelona, como Madrid, incluso en países como Países Bajos, en ciudades como París, en Francia. Esta crisis de vivienda se hace notar, se siente, los precios crecieron muchísimo y eso hace que para muchísimas personas sea prácticamente imposible conseguir vivienda a precios racionales. En Irlanda esto no fue la excepción, de hecho es uno de los países más afectados. Muchísimos jóvenes buscan alojamiento en Irlanda a precios irrisorios. Llega un punto donde deciden pagar lo que sea. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que van con una visa Work and Study? Esta visa Work and Study te permite estudiar inglés en Irlanda durante un periodo de 8 meses con posibilidad de renovar 3 veces más, 2 años en total, pero el problema que está sucediendo con estos jóvenes es que cuando emigran con la visa de Work and Study, para ellos es un problema, pero para muchos otros jóvenes, incluso irlandeses, el problema es exactamente el mismo y es que consigan trabajos part-time, trabajos que no te pagan el salario mínimo, trabajos que te pagan aproximadamente 1.000, 1.200 euros, pero ¿cuánto cuesta
dormir en Irlanda, cuánto cuesta el alojamiento, cuánto cuesta una habitación en Irlanda. Muchísimos jóvenes están pagando por una habitación en piso compartido entre los 700, 750 y los 1000 euros. Prácticamente todo el salario lo invierten en el alojamiento. Entonces, imagínense que realmente progresar o vivir en Irlanda con esos valores, con esos costos y sobre todo con esos salarios, cada vez es más y más difícil. Muchísimas personas se asientan en las ciudades principales, sobre todo en Dublín, una de las ciudades más afectadas, pero claro, allí es donde se encuentra también la gran mayoría de trabajos, es por eso que es una de las ciudades más elegidas a la hora de emigrar a Irlanda. Sin embargo, muchas personas terminan dejando el país porque llegaron a Irlanda, consiguieron trabajo en Dublín, pero no consiguen vivienda, no consiguen habitación. El último tiempo muchísimas personas se encontraban compartiendo piso, viviendo a varias personas en el mismo piso, lo cual eso por regulación ya no se puede, de hecho no está permitido, pero esas personas no tienen dónde vivir. Eso provocó que muchos jóvenes, de hecho, se vayan, incluso ni bien terminan la secundaria, que muchas otras personas que deciden emigrar de Latinoamérica hayan optado por elegir otros destinos en lugar de Irlanda. Malta incluso se posicionó como destino para ir a estudiar inglés, con lo cual Irlanda empezó a perder un poco su nivel, empezó a perder un poco en cuestiones de elegibilidad, ya no tantas personas eligen emigrar a Irlanda dada esta situación. Y esto provocó, esta crisis habitacional provocó no solo que muchísimas personas se vayan de Irlanda y lo que llamamos fuga de cerebros, muchísimos profesionales, muchísimos jóvenes que tienen potencial de ser excelentes profesionales, deciden ir a formarse a otros países, muchos deciden emigrar y ejercer su profesión en otros países e incluso también provocó que bajase la tasa de natalidad, porque muchísimos jóvenes a la hora de dejar la casa de sus padres, buscar una habitación, buscar una vivienda para independizarse, no lo logran, no lo consiguen, muchos terminan regresando a casa de sus padres y muchos otros terminan emigrando directamente del país. Entonces, realmente esta crisis habitacional provocó mucho más que el aumento de viviendas, provocó además que muchas jóvenes se vayan, que muchas personas se vayan del país y sobre todo que bajase a niveles extremos la tasa de natalidad. ¿A dónde se van estos migrantes? ¿A dónde se van estas personas? ¿A dónde se van estos jóvenes que deciden irse de Irlanda? Principalmente los destinos elegidos son en primer lugar UK, Reino Unido. En segundo lugar encontramos Estados Unidos. En tercer lugar encontramos Canadá. Y luego le siguen otros países como Australia, también España, pero lo cierto es que ya a esta altura muchos optan por lugares en los que, destinos en los que también se habla inglés, pero incluso ya otros destinos donde ni siquiera se habla inglés, se habla otro idioma y deciden formarse, seguir ejerciendo sus profesiones, seguir estudiando, seguir formándose e incluso aprender un idioma nuevo antes que quedarse en su propio país. ¿Qué creen que va a pasar con esto? ¿Qué creen que va a pasar con Irlanda? ¿Creen que va a mejorar? ¿Que va a volver a ser una potencia? ¿Que va a volver a posicionarse como destino para ir a estudiar inglés? ¿Que va a volver a posicionarse como un país con una economía estable, con una economía fuerte? Incluso en el último tiempo se vieron situaciones bastante complicadas contra los inmigrantes. Hubo peleas, hubo manifestaciones, hubo situaciones de agresión en contra de inmigrantes y esto se debe justamente al colapso de la vivienda. ¿Qué creen que va a pasar con esto? Cuéntenme en los comentarios. Sé que son muchísimas las personas que están pensando en emigrar a Irlanda. Me parecía súper importante traerles esta información al canal, contarles cómo está la situación. El año pasado hice un video muy parecido a este contando sobre la situación de Irlanda y lamentablemente la situación no se ha visto mejorada, todo lo contrario, cada vez la situación en Irlanda en cuanto a la vivienda está peor y como les contaba anteriormente, es un hecho que se está empezando a ver en cada vez más y más ciudades de Europa. Pero lo cierto es que Irlanda es hasta ahora la que más afectada se ve. Cuéntenme qué les parece a ustedes, cuéntenme si creen que esta situación va a mejorar, qué otro país elegirían a la hora de pensar en emigrar, cuéntenmelo en los comentarios. Suscríbanse al canal si les gustó esta información, suscríbanse para ayudarme a seguir creciendo y a traerles contenido. Cuéntenme qué tipo de contenido quieren ver en el canal y nos vemos en el próximo video.